Vamos a continuar entonces con las clases. Seguimos con la mecánica racional. Y ayer cortamos básicamente en lo que estábamos viendo, lo que sería la geometría de la cinemática para los distintos movimientos. O sea que ya estábamos comenzando a ver cómo obtener las diferentes ecuaciones que van a definir los distintos movimientos. Dijimos que los distintos movimientos podían ser rotación pura, traslación pura, o la combinación de esos dos movimientos, que es el movimiento de rototraslación, o movimiento también llamado movimiento plano general, o movimiento complejo. Habíamos visto todo esto en este momento, que es justamente el hecho de que es un cuerpo que se mueve con traslación pura. Entonces, ¿qué dijimos? Que el cuerpo, en la primera posición que está dibujada y en la segunda posición, básicamente mantiene un segmento que lo define, que es el segmento AB, que lo define de forma paralela a sí mismo, ¿sí? Es decir, en la misma posición respecto de este sistema auxiliar, del cual vamos a hablar mucho a lo largo de la materia, de este sistema auxiliar que hemos colocado en el punto, en uno de los puntos. En este caso elegimos al punto A para ubicar el origen o su 1 del sistema X1 y 1. Entonces, el vector RA que define a este segmento AB y que define a su vez al cuerpo, en su traslación, ese vector no ha sufrido ninguna modificación, ni en módulo ni en dirección, ¿sí? Entonces habíamos planteado que la ecuación que definía la geometría era la que indica que RB, que la posición de B, ¿sí?, está dada como la suma de este vector RA, que define la posición de A, absoluta de A, más la del vector RB de A, que define la posición relativa de B respecto de A dentro de este sistema relativo. Esta ecuación que tenemos acá. Luego derivábamos esta ecuación, veíamos que los vectores que hemos definido como vectores absolutos, y lo vamos a decir muchas veces, que son lo que posiciona el punto A y el punto B, ¿desde dónde? Desde nuestro sistema absoluto o fijo, cuyo origen es O. Por lo tanto, todos los vectores que se miden desde ahí son vectores absolutos. Entonces, B sub B, RA, perdón, y RB, ¿qué pasó con esos vectores cuando el cuerpo pasó de esta posición a esta posición? Y bueno, los vectores vemos que han cambiado tanto su longitud como su orientación angular. Por lo tanto, cuando nosotros derivemos este R y este RA, ¿no es cierto? Esto lo vamos a derivar respecto del tiempo y vamos a obtener una expresión o un valor que nos va a definir lo que ya sabemos. La derivada de la posición nos da la velocidad para el caso de B, y la derivada de la posición de A nos dará la velocidad de A. Ahora el tema está en este vector que es un vector que hemos definido como vector relativo, que está dentro de este sistema, el que está indicado como rojo, ¿no es cierto? Y que al derivarlo, ¿sí?, y como habíamos visto, su derivada nos daba 0. ¿Por qué? Y por todo lo que hemos dicho antes, porque ese vector, al pasar de esta posición a esta posición, no ha cambiado ni en módulo, porque esta distancia es la misma aquí que acá,
y tampoco cambió su posición respecto al sistema auxiliar. Tiene la misma posición. Entonces es un vector que no ha cambiado ni módulo ni dirección. Dijimos ayer que todo vector tiene 4 atributos. Lo repito esto porque la experiencia me dice que cuando pregunto cuáles son los atributos de un vector, muchos se quedan calladitos, por eso quiero refrescarles la mente en la parte de álgebra. Un vector, entonces, tiene 4 atributos. Los 4 atributos son punto de aplicación, dirección, módulo y sentido. De esos 4 atributos, los que son importantes en cuanto al tema de ver su variación es el módulo y es la dirección de ese vector. En este caso, ese vector va a ser 0 y por lo tanto llegamos a la conclusión de que tanto el punto B como el punto A se mueven con la misma velocidad, o sea, con la velocidad de A. Acuérdense que yo había dicho que para poder resolver después los problemas, nosotros deberemos conocer algo, y ese algo tendrá que ser la velocidad de A y la aceleración de A, la que tiene este punto. ¿Para qué? Y para poder llegar a conocer la velocidad del punto B. O sea, de eso se trata nuestro problema. Entonces sepan que de esta situación nosotros deberemos tener datos conocidos y datos por conocer. Los datos conocidos serán la velocidad y la aceleración de este punto, donde hemos puesto nuestro sistema auxiliar y que hemos elegido como el punto base para determinar el movimiento de este cuerpo. Bien. De la misma manera que hicimos para encontrar la velocidad, y haremos, según lo que nos ha enseñado la matemática, derivar la ecuación de velocidad para encontrar la aceleración. Desde ya que lo que nos vamos a encontrar es que la derivada de D nos da la aceleración de D y la derivada de A nos dará la aceleración de A. Por lo tanto, llegamos a que ambos puntos se moverán con la misma aceleración. ¿Sí? Entonces, por eso, como dice acá, cuando el tipo de movimiento es de traslación pura, ya sea esta traslación rectilínea o curvilínea, cualquiera de las dos, los dos puntos sobre los cuales nosotros estamos definiendo el movimiento del cuerpo van a tener la misma velocidad y la misma aceleración. Entonces, dicho esto, podemos decir que en este caso, en que un cuerpo que tiene dimensión, que tiene masa, yo lo podría considerar bajo este tipo de movimiento de traslación pura, ya sea rectilínea o curvilínea, podría considerarlo como un punto material. O sea, caeríamos al primer modelo que nos presentaba la mecánica, que era el punto material o la partícula. Entonces podríamos tratar a ese cuerpo rígido como si fuera una partícula. Es decir, que toda la masa del cuerpo está concentrada en un punto, que es su centro de masa. Y lo estudiamos como un punto. Por eso son válidas las ecuaciones que tenemos a continuación, que de alguna manera ya las han visto en física, y que acá está a modo de resolución, cómo llegamos a esas ecuaciones. ¿Sí? La primera que nos da la velocidad final, como la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿De dónde surge esta ecuación? Rápidamente, de que el hecho de que la aceleración, que es lo que es la derivada de la velocidad en el tiempo, si nosotros
despejamos la derivada de la velocidad, el diferencial de velocidad, y luego integramos este diferencial de velocidad entre una velocidad inicial y una velocidad final, y el segundo miembro lo integramos también, en este caso vamos a integrar entre 0 y t, entre un valor inicial que consideramos 0 y un valor final, t, cualquiera, al diferencial t. Esto quiere decir, o estamos suponiendo, que la aceleración es constante, por lo tanto puede salir fuera de la integral. O sea que lo que estoy diciendo finalmente es que estas ecuaciones son válidas si la aceleración es constante. Entonces, al integrar esto, vamos a tener que la integral de esto va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial, igual a la aceleración por el tiempo, que va a ser t menos 0. Por lo tanto, queda t. Y de ahí, despejando b, obtenemos esta ecuación inicial. De la misma manera, esto es encontrar la velocidad final cuando es conocida la aceleración y el tiempo, y la velocidad inicial. Cuando necesitamos saber el desplazamiento que ha sufrido o que logra un cuerpo, ¿sí? El desplazamiento final, teníamos esta otra ecuación. ¿De dónde surgía esta ecuación? Y sabemos que la velocidad es la derivada del desplazamiento en el tiempo. Entonces de acá despejamos diferencial desplazamiento. Este diferencial de desplazamiento va a ser la velocidad por el diferencial t, pero habíamos encontrado que la velocidad es la velocidad inicial, o sea, la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, reemplazamos en la ecuación y luego integramos al diferencial i entre una posición inicial y una posición final. En el segundo miembro vamos a tener la velocidad inicial y la integral entre 0 y t del diferencial t más la aceleración de c por la integral entre 0 y t de t diferencial t. Aquí hay que acordarse un poquito de lo que son las integrales, análisis 1, ¿sí? Entonces, cuando integramos esto del diferencial i, nos va a dar que esto va a ser i menos i1, la velocidad v sub i por t, porque cuando integramos diferencial t será t menos 0, por lo tanto será t directamente, y aquí será la aceleración por la integral de entre 0 y t de t al cuadrado de t por diferencial t, que era t al cuadrado, 1/2 de t al cuadrado, la integral de esto. Básicamente. Vuelvo a repetir, esto es válido si la aceleración es constante, y este valor también, por supuesto, es un valor inicial constante. Y finalmente, otra expresión que es válida, estas son expresiones que las vamos a usar en unos problemitas que vamos a dar al final de la parte teórica, por eso es que la estamos presentando y refrescando en este momento. Entonces acá tenemos otra expresión que nos da la velocidad final, la velocidad de un cuerpo, cuando conocemos el desplazamiento del mismo, en función del desplazamiento. Entonces, ¿de dónde surge esta ecuación? Surge de que sabemos que la velocidad es la derivada de la posición en el tiempo y que la aceleración es la derivada de la velocidad en el tiempo. Entonces, si despejamos de estas dos ecuaciones al diferencial de tiempo, que en un caso va a ser el diferencial de i sobre b y en el otro caso va a ser la derivada del diferencial de b sobre la aceleración. Por lo tanto, nos va a quedar esta igualdad acá, que será el diferencial de i sobre b igual al diferencial de b sobre a. Luego, si agrupamos de esta manera,
¿sí? Pasamos la aceleración y la velocidad, tendremos la aceleración por el diferencial I, igual a B por el diferencial B, y si integramos esto, finalmente vamos a llegar a que la integral del diferencial I va a ser I menos I1 por AC, y la integral de B diferencial B, como entre estos dos puntos, será esto que tenemos acá. 1/2 de B al cuadrado, final, menos 1/2 de B inicial al cuadrado. Y finalmente, si despejamos de acá, el 2 lo mandamos para acá, y finalmente despejamos la velocidad final, pasando a esta velocidad inicial para el otro miembro, llegamos a esta ecuación que está acá. Bien. La misión de esto era solamente refrescarle la mente sobre las ecuaciones que Física 1 nos presenta para, esto ya lo han visto ustedes, ya lo han visto en Física 1, solamente hemos hecho un pequeño repasito para mostrarles que cuando se da el caso de que el cuerpo rígido se mueve con traslación pura, sea esta rectilínea o curvilínea, ese cuerpo se puede considerar como un punto material. Bien. Bien, con eso hemos visto el primero de los movimientos que podría tener un cuerpo rígido. El segundo movimiento que dijimos que podría tener un cuerpo rígido sería el movimiento de rotación pura. En este caso, vamos a considerar que ese cuerpo rota respecto a un punto, a un eje, que según estamos diciendo es un eje fijo. ¿Sí? Al decir un eje fijo, lo que estamos diciendo que este eje, ese eje respecto del cual el cuerpo está rotando, ¿sí? Es un eje que está fijo en el plano. O sea que si acá, como ya les voy a decir, hemos hecho toda una simplificación que nos ayuda a analizar, a hacer el análisis más sencillo, pero este eje, que sería el eje Z, sería el eje de rotación de este cuerpo, que bien podría estar separado, separado del eje Z. Entonces, lo de fijo significa que este eje, que el eje del cuerpo, que en este momento coincide con el eje de Z, se mantendría fijo respecto de este sistema de referencia X y Z. Y ese cuerpo, además, pertenece al cuerpo. Es un eje que pertenece al cuerpo rígido. Bien, lo que intentamos, como dice el párrafo acá, es poder llegar a las ecuaciones o las expresiones de a las ecuaciones que nos van a dar posición, velocidad, aceleración para el caso de movimiento de rotación pura, de la misma manera que lo hicimos para traslación del cuerpo rígido. ¿Sí? Bien. Como punto de partida, como dice acá, podemos decir que el movimiento de un punto de este cuerpo, por ejemplo este punto P, va a depender del movimiento angular del cuerpo alrededor de dicho eje. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que como vamos a analizar a partir de acá, este cuerpo, por estar rotando, va a tener una serie de parámetros que lo van a definir a esa rotación. ¿Sí? Y es lo que primero vamos a analizar, ¿sí? Es los parámetros que definen la rotación de este cuerpo. Entonces, para lograr eso, vamos nuevamente a presentar el hecho de que
para la sencillez del análisis, nosotros vamos a considerar que el sistema de referencia X y Z, respecto del cual este cuerpo gira, el eje de rotación del cuerpo coincide con el eje Z, como dice acá. El sistema de eje coordenado X y Z tiene su origen sobre el eje de rotación que a su vez coincide con el eje Z. Luego, para definir un punto, nosotros ya lo que vamos a querer hacer es encontrar las expresiones que nos van a definir la posición de este punto y a su vez qué velocidad lineal y qué aceleración lineal van a tener, ¿sí? Pongo énfasis en lineal para que lo sepan separar de lo que luego vamos a hablar de velocidad angular y aceleración angular. Vuelvo a repetir, estos son conocimientos que ya deberían tener de Física 1, que lo estamos aplicando acá y lo estamos repasando. Entonces, el vector R, este vector R es un vector que es perpendicular al eje de rotación, que es el eje Z, ¿sí? Y define el punto P. Y ese vector R está contenido en un plano, que es el plano este que estoy indicando, ¿sí? Que es un plano que contiene al eje, ¿sí? Un plano que respecto al plano XZ, el plano este, tiene una posición angular θ, o sea que este plano, ¿sí? Forma un ángulo con respecto al eje XZ, ¿sí? Al plano XZ, forma un ángulo θ, ¿sí? Esa es la posición, digamos, original, gracias al ingeniero Manuel Galdeano, que está asistiendo a todo lo que yo digo, mostrando, dibujando a la vez que yo estoy hablando, los distintos planos, los distintos vectores que le vamos agregando al apunte, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que queremos ver nosotros? Y queremos ver que este cuerpo rota. Si este cuerpo rota, significa que este punto pasará de esta posición a esta otra posición, ¿sí? Básicamente. Entonces va a rotar un determinado diferencial θ. Este diferencial θ, que podría ser un delta θ también, ¿sí? Ya vamos a ver por qué consideramos que esto es un diferencial θ. Y eso lo vemos a continuación. Donde dice que el cambio de posición angular original θ, tomado como un diferencial, es un desplazamiento angular. O sea que este delta θ o diferencial θ, básicamente es un desplazamiento angular. Lo que pasa es que esto tiene una diferencia si lo considero como un delta θ o si lo considero como un diferencial θ. ¿Por qué? Porque si esto es un diferencial θ, significaría que es un desplazamiento infinitesimal, o sea, un giro muy pequeñito, infinitesimal, muy pequeñito. Y en ese caso, los desplazamientos infinitesimales se pueden considerar como vectores. Esto lo vamos a ver, lo vamos a intentar ver ahora. Hay una pequeña explicación a continuación. Y también lo vamos a volver a ver un poquito más adelante, donde se muestra, con un pequeño desarrollo esto que estamos diciendo. O sea, el hecho de que los desplazamientos infinitesimales se pueden considerar como vectores. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que si se pueden considerar como vectores, estos desplazamientos infinitesimales cumplen con las leyes de la suma vectorial, es decir,
cumplen con la intercambiabilidad de los elementos de operación. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo puedo sumar, la manera en que sume los vectores no altera el resultado. Es decir, yo puedo sumar, por ejemplo, colocando un vector al vector R1 a continuación del vector R2, o al revés, colocar primero el vector R2 y a continuación el R1, y el resultado de esa suma tiene que ser la misma, ¿sí? Lo que importa es que ustedes tengan este concepto, más que nada. Demostrar todo esto por ahí va a necesitar, como ya vemos, sobre todo cuando queremos demostrar esto, que son los desplazamientos infinitesimales, tenemos que hacer uso de los conceptos de la mecánica espacial, o sea, en 3 dimensiones, y eso es bastante difícil de explicarlo en un apunte, y además no hace al curso. De cualquier manera, se hace una pequeña explicación entre el hecho de que tengamos desplazamientos infinitesimales, o sea que yo tengo que la derivada, el vector diferencial, o sea, desplazamiento infinitesimal, la suma de estos dos, tiene que ser igual a la suma de estos dos, que son los mismos, pero en donde se han sumado de manera diferente. O sea, primero es generado el desplazamiento o la rotación θ1, diferencial θ1, y luego el desplazamiento angular θ2. Y eso tiene que ser igual si lo hiciera primero al θ2 y a continuación al θ1. Si los desplazamientos angulares fueran finitos quiere decir que son valores, es un delta θ o un θ, como está indicado acá, que podría ser un valor significativo, ¿sí? 15, 20, 30, 40 grados, ¿sí? Vamos a ver ahora que no es lo mismo la suma θ1 más θ2, o sea que yo primero haga el giro θ1, a continuación el θ2, que hacerlo al revés, que hacer θ2 primero y hacer θ1 a continuación. Si estos desplazamientos son finitos, esto no se cumple. ¿Cómo lo podemos ver? Rápidamente y en un ejemplo sencillo. Acá observamos que tenemos dibujado en relación a un sistema de referencia X y Z, un pequeño cubo, y hemos considerado una cara, que es la cara que está dibujada en oscuro, o sea que está pintada en oscuro, como una cara de referencia. Entonces, vamos a considerar que este cubo está girando primeramente, hace un giro de 90 grados respecto al eje de la Z. Al hacer este giro, ¿qué va a pasar con la cara de referencia? Y va a girar y se va a colocar sobre el plano IZ, ¿sí? O sea, está en la parte posterior ahora del cubo, no en el costado. ¿No? A continuación, vamos a hacer un giro θ2 de 90 grados, pero en relación con el eje de las Y. Al hacer este giro, esta cara de referencia que estaba sobre el plano XY pasa a ocupar, ¿sí?, una posición que estaría sobre el plano XY. ¿Ah? Entonces, el resultado de sumar θ1 más θ2 en esta sucesión da como resultado que la cara que estaba
paralela al plano XZ, ¿sí? Ahora está sobre el plano XY. Si ahora hacemos al revés, si hacemos primeramente el giro de el cubo en relación con el giro θ2, que era respecto al eje de la Y, ¿qué pasa con la cara de referencia? Que ha girado, pero ¿qué pasa? Y queda en el mismo lugar, la cara. ¿Sí? Porque solamente ha girado respecto al eje de la Y. Todo el cubito. Y ahora hacemos el giro de 90 grados θ1. Por lo tanto, la cara, ¿sí? que sigue paralela al plano XZ, al girar, ocupa el plano ZI o IZ, como quieran llamar. Por lo tanto, si ustedes ven, el resultado que se ha obtenido al ser el giro θ1 más θ2 no es el mismo que si lo hubiésemos hecho θ2 más θ1. Por eso es que decimos que cuando los desplazamientos angulares son finitos, esto no cumple con la suma de vectores. O sea, el hecho de que si yo sumo de forma diferente los vectores que representan a esas rotaciones, no nos va a dar el mismo resultado. Ahora, si esas rotaciones, esas variaciones en las angulares, o desplazamientos angulares son infinitesimales, va a ser lo mismo hacerlo de esta forma que hacerlo de esta forma. Eso se intenta explicar a continuación con este pequeño dibujo, pero teóricamente esto tendría que estar en el espacio, tendría que estar dibujado espacialmente, o sea que tienen que usar un poco la imaginación, ¿sí? De cualquier manera vamos a intentar mostrar, porque de esto va a surgir un concepto que es justamente el vector de desplazamiento angular, ¿sí? Que es uno de los parámetros que definen la rotación del cuerpo. Entonces, vamos a considerar el punto sobre el cuerpo que define, ¿no es cierto?, el punto P, que está definido por ese vector posición R que tenemos ahí, ¿sí? Ante una primera rotación diferencial θ1, o sea, cuando este R pasa a la posición R1, cuando ha girado un determinado ángulo, un desplazamiento angular, se desplaza el extremo de este vector R, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Y va a seguir una trayectoria circular. Acá lo tenemos agrandado para verlo un poquito más, aunque no está dibujado. Yo les voy explicando este dibujo. Entonces, el vector R y el vector R1 son el mismo vector, solamente que están en dos posiciones consecutivas. Por lo tanto, el punto P, ¿qué trayectoria va a seguir? Y una trayectoria circular alrededor del punto O, que es el origen. O sea, el centro de rotación de este vector R. Esa trayectoria va a ser circular, como he dicho, y acá nos va a definir ¿qué cosa? Una cuerda. Nos va a definir un arco, perdón, primeramente, un arco. Pero ese arco, como esto es muy pequeñito, ahí apareció el arco, como esto es muy pequeño, el arco también tenemos una cuerda. ¿Qué es lo que es la cuerda? Sería lo que está mostrando este pequeño vector que tenemos acá, que básicamente lo que nos interesa es el módulo de ese vector. Nos interesa el vector, pero por el momento nos interesa
el módulo de ese vector que representa, ¿qué cosa? La cuerda. La cuerda, que es parte de la secante que corta a la circunferencia en 2 puntos, ¿sí? Definiendo lo que es la cuerda. Acá tenemos una línea, una circunferencia, y puedo mostrar. Entonces, yo tengo una secante. ¿Cuál era la secante? La que cortaba, una recta que corta a la circunferencia en 2 puntos. Y eso me define una cuerda y me define un arco. Y esta verde es lo que sabemos todo, que es la tangente, que tangentea en un punto cualquiera a esta circunferencia. Bien. ¿Qué pasa cuando este diferencial θ1 es muy pequeñito y que la cuerda y el arco van a ser lo mismo? Por eso es que decimos que lo que se desplaza, el extremo del vector R, que es el punto P, desde la posición R1 a R a la R1, va a estar definida por este valor que está acá, por este valor que es un módulo, que vale R por diferencial θ1. ¿Y por qué es eso? Porque el arco, si nos acordamos de geometría, el arco, el valor de esta longitud, es igual a este radio por este ángulo. Pero como el arco y la cuerda son muy pequeñitos, entonces yo puedo decir que el valor de la cuerda es justamente igual al arco. Por lo tanto, esta distancia en módulo, vale R por diferencial θ, de diferencial θ1. Entonces, por eso decimos que el valor que podría expresar, este valor nos define ese módulo, ¿sí? Ahora, esto se podría expresar como el resultado de un producto vectorial. Esto es un producto escalar. R por diferencial θ1. Ahora, esto se podría expresar como el resultado de un producto vectorial, que estaría dado por diferencial θ1 vectorial R. Esto es vector y esto es vector. Para lo cual, deberíamos definir quién es diferencial θ1 como vector y poder comprobar la hipótesis del uso del producto vectorial. O sea, de que yo puedo expresar esto como este producto vectorial. ¿Sí? Para poder hacer eso, yo debo definir un vector que va a ser perpendicular al plano, o sea, al plano donde está contenido R y R1, que ese plano donde está contenido R y R1, es perpendicular a este eje, ¿no? O mejor dicho, este eje es perpendicular a ese plano. Y O, ¿qué será? Es el punto que se genera por la intersección de este eje con este plano rojo que hemos dibujado ahí. Entonces, vamos a definir entonces un vector que va a ser perpendicular al plano de rotación, o sea, sobre el cual está rotando el vector R, que define el punto P, y que pasa por el centro de rotación. Ese vector de desplazamiento angular diferencial θ, que es este que estamos indicando acá. Ahora dice, como dicho vector es perpendicular a R, ¿sí? El producto vectorial diferencial θ por R da por resultado un vector ortogonal a ambos de módulo R por θ1 y de sentido regido por la regla de la mano derecha. Todos sabemos, y si no lo sabemos, se los digo, que el producto vectorial de dos vectores nos da otro vector. Ese vector es perpendicular a estos dos vectores. Eso lo voy a decir muchas veces, porque esto se va a repetir con otros parámetros, como la velocidad, como la aceleración, etcétera, etcétera. Esto es una parte básica, ¿sí?, de la matemática. Entonces,
¿Qué estoy diciendo con esto? El producto vectorial de este vector y de este vector da como resultado otro vector que es perpendicular a los dos. Entonces, inmediatamente en nuestra mente se nos tiene que reflejar este sistema espacial que me han dibujado acá, donde tenemos el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y que alguno de estos vectores está en la dirección del eje de las X, el otro estará en la dirección del eje de las Y, y finalmente el resultado de estos dos tendrá que estar en la dirección del eje de la Z. Si analizamos un poquito esto, vemos que R está en la dirección de uno de los ejes, diferencial θ estará en otro eje, y el producto el resultado de estos dos tendrá que estar sobre el otro eje. Y si vemos acá, el resultado de hacer el producto vectorial de diferencial θ1 por R nos da un vector que tiene como módulo R diferencial θ1, ¿sí? Y que, como vemos, y vamos a demostrar más adelante, es este vectorcito que está aquí, que es perpendicular a R. ¿Está bien? Entonces, si ustedes mentalmente trasladan a este vectorcito rojo a esta posición, yo vería que este vector, que es el resultado del producto vectorial de estos dos vectores, es un vector que es perpendicular tanto a R como a este vector que se encuentra sobre ¿quién? Sobre el eje de rotación. Y es justamente ¿quién? Este vector que yo he definido como el vector de desplazamiento angular. ¿Sí? Es decir, es el vector que me define esta rotación, la rotación que ha sufrido el vector posición R desde la posición 1 desde la posición inicial R a la posición final R1. ¿Sí? Entonces, este vector diferencial θ1 es un vector que se encuentra sobre el eje que es perpendicular al plano donde se mueve el vector R, el vector posición, que me define la ubicación del punto en cuestión, el punto que yo estoy estudiando, el movimiento del punto que yo estoy estudiando. Bien. Yo quisiera estar frente a ustedes para poder hacer con la mano lo que normalmente hacemos para mostrar esto y mostrarles que el resultado de este vector, ¿sí?, resulta de resolver este producto vectorial. Resolver este producto vectorial en una forma para determinar qué dirección tiene el vector que resulta de este producto vectorial, es haciendo la circulación, que es con la mano, donde los dedos de la mano, los 4 dedos de la mano, se mueven al vector diferencial θ1, ¿sí? Lo mueven acercándose, girando sobre el vector S. ¿Sí? Entonces, el dedo gordo nos va a indicar, si ustedes hacen eso, simulando que los dedos de la mano, los 4 dedos de la mano, son cómo se va moviendo el vector diferencial θ1, ¿sí? Acercándose sobre el vector R, entonces el dedo gordo nos va a indicar la dirección de este vector. Básicamente es eso. Sí, no es tan sencillo decirlo. La otra es con los 3 dedos de la mano. Entonces, colocando los 3 dedos de la mano, vamos a simular ¿qué cosa? El sistema de referencia X y Z. Sobre uno de los ejes, sobre uno de los dedos estará
el diferencial θ1, sobre el otro eje estará el R, y finalmente el resultado de este producto vectorial será un vector que va a ser perpendicular a los tres. ¿Sí? Bien. Perfecto. De cualquier manera, espero que esta pandemia se resuelva y que podamos encontrarnos de una manera que no sea virtual, y yo les voy a mostrar. Todos saben, todos los compañeros de ustedes, anteriores a ustedes, y si hay algún recursante, sabe que yo no tengo problema de darles todas las consultas que ustedes necesiten. Así que cuando vayan a rendir la materia. Entonces, yo sé que nos vamos a encontrar y que esto va a pasar, de una vez por todas va a pasar, y vamos a poder disfrutar nuevamente de la presencia de cada uno, que es lo más importante. ¿Sí? Esto no nos tiene preparados para nada a esta situación. Bien. Lo que viene a continuación es demostrar de alguna manera esto que está sucediendo acá. Nosotros lo que queríamos, con esto que hemos hablado acá, hemos mostrado la existencia de un vector diferencial θ1, que es un vector realmente, que nos permite definir la rotación del cuerpo o de un segmento o un vector del mismo respecto del eje de rotación de ese cuerpo, y que ese vector está ubicado sobre ese eje de rotación. Bien. Eso es lo que primero teníamos que ver para que después viésemos esto y de alguna manera poder demostrar que los desplazamientos infinitesimales, los pequeños, se pueden considerar como vectores. ¿Por qué? Porque lo sume como lo sume, me dan siempre el mismo resultado. A eso vamos con lo que vamos a hablar ahora. Entonces, si ustedes ven, si yo hago que este cuerpo rote, ¿sí? Lo que va a rotar es el vector posición del punto P. ¿De dónde? De la posición R a la posición R1. Lo que habíamos dicho antes, de esta posición a esta posición. Y en ese desplazamiento angular se hace con este valor módulo, diferencial θ1, valor módulo. Es el valor del ángulo que está acá. ¿Sí? Bien. Y que ese valor, ese desplazamiento de este vector, de esta posición a esta posición, lo podíamos expresar a través de este vectorcito que está acá, que tenía como módulo R por diferencial θ1, que ya les dije, ¿por qué? Porque el valor del arco o de la cuerda vale el radio por el ángulo correspondiente. ¿Sí? Eso es geometría. Pero algebraicamente yo también puedo decir que este vector surge de la suma de este vector más este vector, que es lo que está escrito acá, en la primera rotación. El vector R1 ha resultado de la suma vectorial del vector R más el vector que es el que está definido como este producto vectorial diferencial θ1 por R, que acabamos de demostrar anteriormente. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos esta primera rotación. Luego, vamos a hacer una segunda rotación. Vamos para atrás, disculpen. Otra vez. Entonces, la segunda rotación se hace gracias a un diferencial θ2, ¿sí? Donde el vector R1 pasa de la posición 1 a la posición R2. También se va a lograr a través de el desplazamiento que ha sufrido la punta de ese vector desde la posición R1 a la R2
está definida por un R por un diferencial θ2, en ese caso. Y que ese sería el módulo de este vector, que este vector realmente vale el producto vectorial de diferencial θ2 por R1. Por eso, si avanzamos un poquito, tenemos que para la segunda rotación, la posición del vector R2 va a ser la suma vectorial del R1 más este giro, este otro vector que representa la segunda rotación, que será diferencial θ2 vectorial R1. Bien, ahora si reemplazo en esta ecuación de R2, el valor que teníamos de R1, que es este valor de acá, ¿sí? Que lo reemplazamos acá, vamos a tener básicamente que R2 va a ser R1, que vale R por más, perdón, diferencial θ1 por R, más ¿quién? Diferencial θ2 por R1, pero R1 vale R más diferencial θ1 por R. Si acá hacemos la propiedad distributiva de los productos vectoriales, vamos a ver que si hacemos primero diferencial θ2, ¿sí? La distributiva del producto vectorial va a ser diferencial θ2 por R, ¿sí? Eso me va a dar un término que es parecido, que es igual que este diferencial θ1 por R, ¿sí? Y que a esos dos términos, a este diferencial θ1 por R, más el que va a surgir de diferencial θ2 por R, los puedo tratar, ¿sí? Utilizando la propiedad distributiva del producto vectorial, que me va a permitir escribir a esos dos términos de esta forma que está escrita acá. O sea, diferencial θ1 más diferencial θ2 vectorial el radio. Antes era diferencial θ1 vectorial S más diferencial θ2 vectorial R, hasta acá, que es una suma, ¿no es cierto? Ahora vamos a, ¿qué resulta? La suma de los diferenciales vectorial el radio, ¿sí? Es como haber sacado factor común el producto vectorial del radio, ¿eh? Y de la otra propiedad y de la otra producto vectorial que va a ser diferencial θ2, ¿por quién? Por este segundo término, resulta este término que está acá. Pero resulta que en este término yo tengo el producto vectorial de dos diferenciales, o sea, de dos valores que son muy pequeñitos, y el producto de dos elementos que son muy chiquititos me da un elemento mucho más chiquitito. Por lo tanto, este término, este sumando, se puede considerar igual a cero. Por lo tanto, finalmente, ¿qué nos queda? Nos queda esta ecuación que dice que la posición del vector R2 en la segunda rotación es igual al vector R1 más la suma de los dos desplazamientos hechos de la manera, primeramente logrando la rotación 1 y después la rotación 2 sobre el vector R. ¿Está bien? O sea, hemos llegado a la posición R2 haciendo que este R primero gire θ1, o sea, diferencial θ1, y luego diferencial θ2. Eso es a lo que hemos llegado. Ahora, si hacemos lo mismo, ¿sí? Pero ahora haciéndolo al revés, o sea, primero vamos a hacer la rotación, en vez de hacer la rotación θ1, diferencial θ1, vamos a hacer primero la diferencial θ2. Y a continuación vamos a hacer la diferencial θ1. ¿Ah? Teóricamente eso nos tendría que dar lo mismo. Entonces, cuando hagamos eso, esta primera ecuación
a llegar no girando el diferencial tita 1, sino el diferencial tita 2. Esto no está hecho acá. Se los estoy explicando para que, si ustedes quieren, lo pueden hacer. En vez de poner que R1 es la posición que se ha logrado haciendo girar a R un diferencial tita 1, eso es lo que hicimos primero. Ahora acá vamos a hacer que este sea diferencial tita 2. Y en esta otra ecuación, para llegar a R2, en vez de poner acá diferencial tita 2, teóricamente deberíamos poner diferencial tita 1. ¿Sí? De la misma manera, vamos a reemplazar lo mismo que hemos hecho acá. Exactamente lo mismo. Vamos a reemplazar a este R1 en esta ecuación, ¿sí? Pero donde hemos cambiado, acá es diferencial tita 1 y acá es diferencial tita 2. Cuando hacen todo con estas dos ecuaciones, lo mismo que hemos hecho acá, van a llegar a esta ecuación, donde básicamente, ¿qué tengo? Que R2, la posición R2, se ha logrado hacer, al hacer el giro de R, primero haciendo una rotación diferencial tita 1, y después, tita 2, perdón, y después una rotación diferencial tita 1. ¿Está bien? Es decir, de alguna manera y matemáticamente lo que estamos demostrando que cuando las rotaciones de un cuerpo son infinitesimales, o sea, son valores de ángulos muy pequeñitos, esas rotaciones están representadas por vectores. Y si están representadas por vectores, vale para ellos las propiedades de la intercambiabilidad, de la rotación. O sea que la suma es conmutativa. Lo haga como lo haga la suma de los vectores, o haga como haga los giros, me tienen que dar siempre el mismo resultado. Bueno. Volvamos entonces, una vez que hemos definido diferencial tita 1, que es un vector que me va a definir el giro de un cuerpo alrededor de un eje fijo, y que hemos visto, aunque sea muy superficialmente, que la suma de giros finitos no nos da los mismos resultados, y que para que nos dé los mismos resultados la suma tiene que ser diferenciales, o sea, los giros tienen que ser pequeños. Volvamos a la misión que teníamos, que era seguir con el estudio para llegar a las ecuaciones que nos van a definir las velocidades y las aceleraciones lineales de un punto de un cuerpo que está rotando, ¿sí? Antes de llegar a eso, y ya con el conocimiento del concepto del vector desplazamiento angular diferencial tita, ¿sí? Podemos decir, y ya me adelanté a decirlo, que este es un vector que se encuentra sobre el eje de rotación del cuerpo, ¿sí? Y tiene como magnitud, o sea, como como módulo, diferencial tita, que es el valor del ángulo, del pequeño ángulo que ha girado este vector. Y eso se mide en radianes o en revoluciones, acordándonos que una revolución es igual a 2 pi radianes. Esto, grábenselo en la cabecita, porque cuando hacemos los problemas, yo les tengo que refrescar esta situación, que una revolución es igual a 2 pi radianes, ¿sí? Su dirección es la dirección del eje de rotación del cuerpo, respecto del cual el cuerpo está rotando, y el sentido está dado por la regla de la mano derecha,
¿sí? Entonces, si ustedes abrazan el eje de la Z con los 4 dedos de la mano, el dedo gordo, ¿sí?, les va a indicar el sentido de ese vector. Si gira en sentido antihorario, esto es por convención, ¿sí? Si el cuerpo está girando respecto del eje de la Z, el cuerpo está girando respecto del eje de la Z con sentido antihorario, se dice que el vector diferencial θ va a ser positivo, es decir, lo vamos a representar como un puntito que sale respecto del plano XY, como un puntito. Si el sentido de rotación, del cuerpo es horario, entonces vamos a decir que este vector va a mantener su dirección, va a tener la dirección del eje respecto del cual está girando el cuerpo, pero su sentido va a ser contrario, es decir, va a estar en el sentido negativo del eje de la Z. ¿Ah? Bien. Perfecto. Este vector diferencial θ, lo que nos está indicando entonces es el cambio en la posición, de este vector R, o de este plano que pasó de esta posición a aquella posición que tenemos allá atrás, donde teóricamente estaría contenido el mismo vector R, pero en la posición R1, que hemos estado mirando hace rato. Entonces, ahora, esta distancia, este cambio en la posición, como sabemos, puede ser lento o puede ser rápido. ¿Cómo medimos eso? Y lo medimos a través de lo que ya hemos llamado la velocidad, o sea, la variación de la posición en el tiempo, ¿sí? Esto, la rapidez o la tasa de variación, como lo dicen muchos, la tasa de variación de la posición en el tiempo, nos va a dar lo que denominamos velocidad, y que en este caso se llama velocidad angular, ¿sí? Acordémonos, velocidad angular, no es velocidad lineal, sino velocidad angular, la que tiene el cuerpo, ¿sí?, al rotar alrededor de este eje. Y que definimos con la letra omega, con la letra W. Perdonen que insista con esto, pero hay mucha gente que no tiene claro esta situación. Cuando yo digo es la velocidad de rotación del cuerpo, estoy diciendo que es la velocidad que tiene el punto P, que no está dibujado acá, en este dibujo, pero R, ¿a quién está definiendo? A un determinado punto P, que está ubicado a una determinada distancia de su centro de rotación, que lo define ¿quién? A esa distancia. Justamente este vector de posición R, el valor en módulo de este vector R. Pero ¿qué pasa con un vector? Perdón un segundo. Perdón, Mónica, estoy en una clase virtual. Después te llamo. Disculpen. ¿Qué estaba diciendo? Sí. Entonces, supongamos que yo estoy sobre este eje, este mismo, pero con un punto que está más alejado del centro de rotación. ¿Qué velocidad angular va a tener este punto? Por eso me gusta estar con ustedes ahí, saber sus caritas y que me contesten esta pregunta. Esto me gusta, eso es lo que a mí me gusta. No lo puedo hacer, ¿sí? Por eso no me gusta esta situación. Entonces, ¿qué tengo que decir? Y que tanto el punto P como el P' que está más alejado del eje van a tener la misma velocidad angular.
todos los puntos que están, que pertenecen al cuerpo, se van a mover con la misma velocidad angular. O sea, la velocidad angular, la rotación angular y, como vamos a definir dentro de un ratito, la aceleración angular, son propias del cuerpo, del hecho de que este cuerpo está rotando y todos los puntos son arrastrados en esta rotación angular. No así va a pasar con ¿qué? Con la velocidad lineal que tenga ese punto, o ese punto, o ese punto. Porque como vamos a ver, la velocidad lineal, que va a depender de este omega, pero también va a depender de la distancia a la cual ese punto se encuentra del radio. Esto lo digo ya ahora que estamos hablando, porque ya más adelantito lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, como está dibujado acá, entonces yo tengo que este cuerpo está girando, pero aquí yo tengo una serie de puntos. Estos puntos, todos estos puntos, van a tener la misma velocidad angular del cuerpo. O sea, al principio de acá, del apunte, se dice en un... Acá dice que como punto de partida puede decirse que el movimiento de cualquier punto del cuerpo rígido gira alrededor de un eje fijo que depende del movimiento angular del cuerpo alrededor de dicho eje. ¿Está bien? Entonces, lo que estoy diciendo básicamente es eso. El hecho de que, primeramente, cualquier punto, ¿sí? Que pertenece a este cuerpo, gira alrededor de su eje, que sería este punto que yo estoy indicando acá, con la misma velocidad angular, Pero ¿qué pasa con la velocidad lineal? La velocidad lineal que tenga ese punto, que tenga ese punto o que tenga ese punto. Esa velocidad lineal que ya vamos a ver qué dirección tiene exactamente. ¿Sí? Esa velocidad lineal no va a ser la misma para los diferentes puntos. Esa velocidad lineal, las expresiones que me van a definir, ¿ven? Ahí está indicado, de alguna manera, cómo van a ser los módulos de las velocidades. A medida que yo me acerque al centro, ¿sí? La velocidad lineal de ese cuerpo, de ese punto, va a ser menor. ¿Por qué? Porque como ya vamos a ver más adelante, la velocidad lineal depende de omega y de la distancia que el punto tenga respecto de su centro de rotación. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. Entonces, esta velocidad angular va a ser la variación de la posición en el tiempo. ¿Y cómo se mide? Se mide en radianes por segundo. ¿Qué dirección va a tener este omega? Y va a tener la misma dirección del eje de rotación del cuerpo. O sea que va a estar en la misma dirección que el diferencial de desplazamiento. Y va a tener el mismo sentido. ¿Sí? Va a tener el mismo sentido. Luego, si derivamos, o sea, la velocidad también está sujeta ¿a qué? A variación, porque yo puedo hacer girar ese cuerpo lentamente o rápidamente. O hacer, por lo tanto, también vamos a tener una rapidez o una tasa de variación en el cambio del valor de la velocidad. Y por lo tanto eso me va a dar lo que se denomina la aceleración angular y que se denota con una letra que se llama alfa. ¿Ah? Alfa, que va a ser la derivada de omega respecto del tiempo, o la derivada al cuadrado de la posición respecto del tiempo. Su magnitud se va a medir en radianes por segundo al cuadrado,
su magnitud, ¿no es cierto? La dirección va a ser la misma que el diferencial θ 1 o que el omega, o sea, va a estar en la dirección del eje de rotación del cuerpo, ¿sí? Pero acá vamos a tener que tener cuidado, si su sentido va en el sentido del eje positivo de la Z o si va en el eje negativo de la Z. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de que el movimiento sea acelerado. En ese caso, si es acelerado, el vector velocidad angular tendrá el mismo sentido que el vector velocidad. Si el movimiento es desacelerado, y va a ser lo contrario, o sea que el vector velocidad aceleración angular tendrá, por supuesto, siempre la misma dirección, pero su sentido será contrario al del vector velocidad angular. Bien. Esto quiero que les quede claro, que son los parámetros, el diferencial θ1, el diferencial θ1, el omega y el alfa, son parámetros que definen el desplazamiento angular, la velocidad angular y la aceleración angular del cuerpo, que son parámetros que son intrínsecos a el hecho de que el cuerpo está rotando, básicamente. ¿Ah? Para este caso de rotación pura, de un cuerpo que está rotando respecto de un eje que está fijo, también son válidas, y ya lo han visto ustedes, vuelvo a repetir, en Física 1 han visto las ecuaciones que definen a la rotación, a la rotación de un cuerpo, ¿ah? Para determinar qué cosa. Por ejemplo, la ecuación que me da la velocidad final de rotación de un cuerpo cuando yo parto de un determinado valor omega 1, que podría ser 0 o que podría ser cualquier valor, y le he impreso una determinada aceleración angular. ¿Ah? Y eso, al final de un determinado tiempo que a mí me interese. Entonces, para poder encontrar qué velocidad angular tendría ese cuerpo, dadas estas condiciones, ¿sí? Es que podemos aplicar esta ecuación. ¿Cómo llegamos a esta ecuación? De la misma manera que lo hicimos para el movimiento de traslación. No se la voy a leer porque es lo mismo. Básicamente es exactamente lo mismo. Es básicamente molestarlos, ¿no? Para dar también la posición final o cantidad de giros, ¿sí? O de revoluciones, ya dada en radianes o ya dada en revoluciones, cantidad de giros que ha experimentado un cuerpo, luego de moverse, ¿sí? En un determinado tiempo y con una determinada aceleración y a partir de una determinada velocidad angular, ¿sí? Podemos aplicar esta otra ecuación. Y también tenemos esta otra ecuación que nos va a dar la velocidad final de rotación de un cuerpo en función de una cantidad de giro realizado por ese cuerpo, por una cantidad de revoluciones realizadas por el cuerpo, ¿sí? Llegar a estas ecuaciones, a estas tres ecuaciones, son exactamente lo mismo que lo que hemos aplicado para el caso de traslación pura de un cuerpo. ¿Mm?
Y son ecuaciones que también las vamos a aplicar en un pequeño problema que se da al final de la parte teórica, ¿sí? Lo que tengo que también indicar, y si no se han dado cuenta, que estas ecuaciones son válidas siempre y cuando la aceleración angular sea constante. O sea, la aceleración que se le imprime al cuerpo en su rotación es un valor constante. Si este valor varía, y ya no nos va a servir esta ecuación, ya no nos va a servir esta ecuación. Vamos a tener que ver qué pasa con esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso lo vamos a ver también en algún ejemplito al final de la teoría. Bien. Llevamos casi una hora y cuarto soportándome. Yo generalmente cuando doy clase también soy de dar toda la clase de no hacer, les doy la posibilidad o de seguir adelante o de descansar un ratito. Normalmente se decide que sigamos y nos vamos un rato antes. Esa es la práctica normal. De cualquier manera, como no puedo recibir la contestación de ustedes por el día de hoy, sigamos un rato más, avancemos un poco más, que lo que quiero es realmente avanzar lo más rápidamente posible para recuperar tiempos. Y bueno, ya después veremos. Vamos a avanzar un ratito más para que no sea tan pesada la clase tampoco. Bien. Entonces, hasta el momento, básicamente, lo que hemos hecho es determinar los parámetros que definen la rotación de un cuerpo, ¿sí? Y demostrar que, de alguna manera, muy sencilla, muy simple y muy liviana, que las variaciones angulares que se van a hacer, que se van a considerar siempre, van a ser variaciones angulares diferenciales, no finitas, ¿eh? Para que podamos hacer uso del álgebra de vectores y poder sumar vectores. Bien. De cualquier manera, nuestro fin es encontrar las velocidades o las ecuaciones, mejor dicho, las expresiones, que nos van a dar el valor de velocidad de aceleración y también la geometría, es decir, la posición de un punto de ese cuerpo. Lo que yo les decía antes, lo que buscamos es encontrar las velocidades lineales de un punto de ese cuerpo, de cualquier punto, o de todos los puntos de ese cuerpo. Entonces, de la misma manera que hemos realizado para el movimiento de traslación pura, lo vamos a hacer para el caso de movimiento de rotación puro. La búsqueda nuestra es, acuérdense, lo dijimos ayer, en el curso nuestro, lo que vamos a hacer es el estudio del movimiento de los cuerpos, de los puntos de un cuerpo, de forma planar. Es decir, vamos a considerar todos los puntos que están contenidos en un plano. Hemos considerado una rebanada de ese cuerpo. Y vamos a estudiar todos los puntos que se encuentran en él, ¿sí? Entonces, si nos vamos un poquito, a ver, para adelante. No, para adelante no, me voy a tener que ir un poquito para atrás. Ahí. Este triangulito que está acá, ¿sí? Estaría definido por un plano, ¿sí? Que va a ser perpendicular al eje de la Z y donde está contenido este radio.
Y el punto que define este radio es un punto que está contenido en este plano. La búsqueda es encontrar las ecuaciones que me van a definir la geometría, o sea, dar la posición a través de este vector, de ese punto, y luego las ecuaciones que me van a dar la velocidad y de la aceleración de ese punto que se encuentra sobre este plano, que está una determinada distancia, por ejemplo, del plano XY. O puede ser que este R se encuentre sobre el plano XY. ¿Sí? Bueno, el estudio que vamos a comenzar va en la búsqueda de esto. Por eso es que acá tenemos, en este paso decimos que en este caso, para un punto P del cuerpo que gira respecto de su eje, describiendo una trayectoria circular de radio R con centro en el mismo, su posición estaría dada por la ecuación en coordenadas polares. Las coordenadas polares, ustedes saben que se diferencian de las coordenadas cartesianas, ¿sí? Hay dos maneras de dar la posición de un punto respecto de un sistema de referencia. Las coordenadas cartesianas, donde vamos a tener las componentes X y Z, las componentes X, vamos acá abajo, las componentes X y Z, y las coordenadas polares en las cuales vamos a tener las coordenadas R, θ y Z. R, θ y Z. ¿Sí? Ya la vamos a mirar un poquito más en profundidad. Si usáramos coordenadas polares y para dar la posición de ese punto que está contenido en un plano, a mí me alcanzaría con dar esta ecuación, que R igual a R por mu sub R. Y de esta manera definiría la geometría que me da la posición del punto P respecto del sistema. Ahora, para hacer un poco más general este estudio y vean ustedes cómo se llega a todas las ecuaciones, es que se va a hacer este estudio de una manera más general. Entonces, vamos a considerar que la trayectoria que sigue este punto P, no es una trayectoria, es una trayectoria cualquiera. Es una trayectoria cualquiera en el espacio. Entonces, básicamente, primero vamos a definir las ecuaciones de velocidad, de aceleración, ¿sí? Para el caso de un punto que se mueve según una trayectoria cualquiera, ¿sí? No en una trayectoria circular, sino en una trayectoria cualquiera. Y para eso vamos a usar las coordenadas cilíndricas, que son las coordenadas polares, pero en el espacio. O sea, nosotros hablamos de coordenada polar cuando hablamos de definir la posición de un punto en el plano. Ahora, cuando yo tengo que definir las coordenadas de un punto en el espacio, tengo que hablar de coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Entonces, bajo esa condición, un punto P cualquiera, está definido por un vector P sub R, un vector P, ¿sí? Que sería este vector que está acá, cuyas coordenadas en cilíndrica sería R, θ y Z, este vector que está en rojo, R, θ y Z, donde R es la componente que se llama radial, y estaría definida por esta que está acá, radial. Sería la componente que es perpendicular al eje Z, es decir, se mueve en el plano XY, ¿sí? Se mueve en el plano XY, en este plano, en el plano XY, porque R está contenida acá, ¿sí? Y su sentido positivo es alejándose del centro, o sea, del eje Z. Entonces, básicamente sería este eje que está acá. Es la componente radial de este sistema. Luego la componente
axial Z, ¿sí?, sería la que me define la posición del punto P respecto del eje XY. Y que esta componente axial Z coincide con la componente de las coordenadas cilíndricas Z, porque es la misma coordenada, es la que está indicada como verde acá. ¿Sí? Y finalmente, sería esta o esta que está acá. Bien. Y finalmente la componente transversal θ, componente transversal θ, ¿sí?, que me define el ángulo entre los ejes positivos X, ¿sí?, y R, que he definido anteriormente. Entonces, el ángulo, ¿sí?, entre estos dos ejes es lo que define la componente transversal. Esta componente, por supuesto, se va a medir en radianes y, como hemos dicho anteriormente, se va a seguir usando en la misma convención para dar el sentido de este valor, y es el que está dado por la regla de la mano derecha, considerando que si el giro es o antihorario, va a ser positivo, o sea, antihorario, positivo, y si es horario, será negativo. Bien. El tema en este estudio significa llegar a relacionar a un sistema, ¿sí?, que es el sistema que está ubicado, colocado en el punto P, y que tiene como versores a mu sub R, mu sub θ y mu sub Z. De la misma manera, si bien acá no están indicados, ya lo vamos a ver indicado en un dibujo más adelante, el sistema de referencia cartesiano, que sería el X, el Z y el Y, tienen como versores al versor Y, al versor J y al versor K. Vuelvo a repetir, no están indicados aquí, pero están indicados en un dibujo a continuación. Ahí lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, el sistema cartesiano X y Z tiene como versores al versor Y, al versor J y al versor K. El sistema colocado en la partícula, ¿sí?, y que tiene que ver con las coordenadas cilíndricas, son el versor mu sub R, que está en la dirección de la componente radial, mu sub θ, que está en la dirección de la componente transversal, y mu sub Z, que está en la misma dirección del eje de la Z. Por eso digo que la componente Z, tanto en cartesianas como en cilíndricas, tienen el mismo valor, el mismo resultado. Bien. Entonces, para que no nos desviemos y no nos olvidemos, vuelvo a repetir, lo que vamos a hacer es encontrar las ecuaciones que nos definen la posición, la velocidad y la aceleración de un punto que se mueve siguiendo una trayectoria cualquiera en el espacio, ¿sí? Y después, lo que vamos a hacer al final es vamos a particularizar a esas ecuaciones para llegar al caso nuestro, que es justamente solamente la rotación de un punto respecto de un plano, de un eje fijo. Bien. Lo que vamos a hacer a continuación es, para poder llegar a este desarrollo, es que vamos a tener que determinar la relación que hay entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas cilíndricas, es decir, entre las coordenadas cartesianas, que están representadas por X y Z, y las coordenadas cilíndricas, que están representadas por R, θ y Z.
para hacer esto, es que, fíjense, lo que vamos a hacer es referirnos al plano XY, que lo vamos a ver ahora dibujado solamente al plano XY, y sobre el plano XY vemos que tenemos a R, a la coordenada R, a la coordenada θ, y a las coordenadas X, Y correspondientes del sistema cartesiano. Entonces, veamos cómo vamos a relacionar. Estas son cosas conocidas por ustedes, básicamente. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es aplicándolas y recordándolas por las dudas si nos hemos olvidado. Entonces, yo tengo dibujado ahora solamente el plano XY, ¿sí? Y sobre el plano XY teníamos la proyección del vector R de P, que sería este R, y donde el R forma respecto del eje de las X un determinado ángulo θ. Entonces, ¿cómo yo encontraría la proyección X sobre el eje de las X? ¿Cuánto vale el coseno de θ? ¿Sí? ¿Cuánto vale? X sobre ρ. Acuérdense, por lo tanto, ¿quién va a ser X? X va a ser R por coseno de θ. De la misma manera, el seno de este ángulo, ¿sí? Que está representado por este lado, el lado opuesto al ángulo, ¿sí? El seno de este ángulo va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, I, que es el cateto opuesto, será igual a la hipotenusa, que es R, por el seno de θ. Y luego Z, como ya lo hemos visto, vuelvo un poquito para atrás. Z, para las coordenadas cilíndricas o para las coordenadas cartesianas, va a ser exactamente lo mismo. Por eso es que tenemos que Z es igual a Z. Entonces esta es la relación que existe entre las coordenadas cartesianas X y Z y las coordenadas cilíndricas, en este caso R, θ y Z. Bien. También deberemos hacer una relación entre los versores, que yo he dicho, los versores que definen a las coordenadas cilíndricas, que son mu sub R, mu sub Z y mu sub θ, ¿sí? Y los versores que definen a las coordenadas cartesianas, que son I, J y K. Bien. Entonces, si volvemos un poquito al dibujo de la... perdón. Sí, acá. ¿Sí? Acá vemos a mu sub R, a mu sub θ y a mu sub Z. Y acá teóricamente tendríamos I, J y K. Entonces, si proyectásemos estos dos vectores, ¿sí? sobre el plano XY, este mu sub R, ¿sí? estaría en la dirección de R. Y ese mu sub θ, como este mu sub θ es perpendicular a mu sub R, estaría perpendicular a este radio. Básicamente. Entonces, por eso, y volvemos al dibujito que tenemos acá, ahí tenemos el eje de las X, el eje de las X, el eje de las Y, el eje de las Z, que es el sistema cartesiano, y la proyección del sistema que estaba sobre el punto P sobre el plano XY. Entonces, mu sub R se va a encontrar en el primer cuadrante, formando un determinado ángulo θ, ¿sí? respecto al eje de las X, y mu sub θ, que es perpendicular a él, va a estar en el segundo cuadrante, ¿sí? en el menos XY. Y formando, con respecto al eje de las Y, el mismo valor θ,
¿Por qué? Porque fíjense, si este y este son perpendiculares entre sí, y este son perpendiculares entre sí, o sea, forman 90 grados, entonces este ángulo θ está también acá, ¿no? Porque son ángulos formados entre líneas que están a 90 grados entre sí. ¿No? Estaba dibujando, espero que lo hayan entendido a eso. ¿Ah? Bueno, lo que vamos a hacer ahora para poder relacionar a mu sub r con las coordenadas cartesianas, con los versores cartesianos, es considerar en forma individual, ¿no es cierto? Primero a mu sub r y después lo vamos a considerar a mu sub θ. Entonces, aquí vemos, vamos a ver primero mu sub r, o sea que este plano XY lo colocamos así. Entonces tengo el XY, tengo a mu sub r, formando un ángulo θ, y bien, ¿cuáles van a ser las proyecciones de mu sub r y rojo, indicado con rojo? ¿Cuáles van a ser sus proyecciones? Y va a ser mu sub r por coseno de θ, por lo que ya hemos dicho. Y la componente de mu sub r sobre el eje de las y será mu sub r por el seno de θ, por trigonometría. Entonces, ¿cómo podría poner yo a mu sub r? Valor escalar. Lo podría poner como la suma de sus proyecciones. O sea, mu sub r, valor escalar, vale mu sub r por el seno de θ, ¿sí? Más, o mu sub r coseno de θ, que sería esto, más mu sub r seno de θ. Bien. Si yo a esto, pero yo lo que busco es darle carácter vectorial, porque estos son versores. ¿Qué son los versores? Por las dudas, que no lo dije, pero lo digo para que no haya duda. ¿Qué son los versores? ¿Qué son los versores en un sistema? Ya sea IJK o ya sea mu sub r, mu sub θ o mu sub z. ¿Qué son? Son vectores que tienen módulo 1 y que dan el carácter vectorial de este eje, de cualquiera de los ejes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para darle carácter vectorial, es que yo tengo que hacer aparecer a los versores. ¿No? Por lo tanto, si yo quiero a este mu sub r como vector, ¿sí? Tendré que mu sub r con un simbolito arriba significa que esto es un vector. ¿Ah? Lo diferencio de módulo, que es mu sub r solo. Y eso va a ser igual, eso va a ser cuando yo multiplique al módulo por su versor. Este mu sub r, por seno de θ, está en la dirección del eje de las y. Por lo tanto, el versor correspondiente es el j. El mu sub r por coseno de θ está en la dirección de las x. Por lo tanto, este módulo, al multiplicarlo por el versor correspondiente, le va a dar carácter vectorial al vector. Por lo tanto, el vector mu sub r va a valer mu sub r por seno de θ según j más mu sub r coseno de θ según y. Pero, ¿qué pasa con mu sub r? Dije yo, ¿qué es lo que era mu sub r? Un versor. ¿Y cuál es el módulo de un versor? Y es 1, por lo tanto, tranquilamente no lo puedo considerar. Entonces, finalmente, el versor mu sub r será j por seno de θ más y coseno de θ. Bien. De la misma manera que hemos hecho para mu sub r, hacemos para mu sub θ. ¿Sí? Mu sub θ, ¿dónde está? En el segundo cuadrante, o sea, en el cuadrante donde tengo y menos x. Por eso tengo dibujado menos x e y. Y ahí tenemos el mu sub θ, que sería mu sub θ, que vuelvo a repetir, mu sub θ es perpendicular a mu sub r. Entonces,
¿cuáles serían las proyecciones de este mu sub tita en la dirección de x y de y? Será mu sub tita coseno de tita y menos mu sub tita seno de tita. Por lo tanto, mu sub r como valor escalar estaría representado por la suma de esas proyecciones. Mu sub r será mu sub r seno de tita más mu sub r, perdón. Me estoy equivocando. Mu sub tita será mu sub tita seno de tita más mu sub tita coseno de tita. Que cuando lo transformo en vector, ¿sí? Voy a ingresar los versores. Entonces ingreso el versor, en este caso no va a ser y, sino va a ser menos y, porque estamos en la dirección del eje negativo de las x. Entonces por eso es menos y. Y en el caso del eje de las y, sería el sentido positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, finalmente llegamos a esta expresión, y como antes, como mu sub tita es un versor, por lo tanto módulo 1, finalmente mu sub tita en función de los versores cartesianos queda expresado a través de esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación y esta ecuación puede colocarse en una tablita en la cual vamos a tener sobre los renglones IJ y sobre la columna U sub R y U sub tita. Y en el cuadro vamos a tener coseno de tita, seno de tita. Por lo tanto, no es más que leer la ecuación. Será que mu sub R será coseno de tita según I, que es la ecuación que tenemos acá, coseno de tita según I, más seno de tita según J. Y después, por otro lado, mu sub tita será ¿qué cosa? Menos seno de tita según I y coseno de tita según J. Si lo queremos hacer al revés, tendríamos que entrar como I en función de U sub R y de U sub tita. Y de J en función de U sub R y de U sub tita. ¿Sí? Bien. Como vemos en la expresión, acá generalmente aparece seno, senos y cosenos. Pero normalmente, acá, yo podría poner al seno de tita, no está indicado acá, desgraciadamente ya lo vamos a corregir y lo vamos a elevar de vuelta. Este seno de tita se puede poner como el coseno de 90 menos tita, ¿sí? Y a este menos seno de tita se puede poner como el coseno de 90 más tita. Eso lo vemos fácilmente analizando este dibujo que está acá, ¿sí? No quisiera ahora gastarme más tiempo porque ya son las 12:20, y media prácticamente, y ya quería terminar con esto. Pero lo importante es, ¿para qué? ¿Para qué queremos poner todo en función de los cosenos? Porque básicamente esto, haber llegado a esto, es haber llegado a la que normalmente se llama la matriz de los cosenos directores. Es decir, esta matriz es la que me permite expresar ¿a quién? A los versores del sistema, estos versores que están en el sistema que nosotros hemos colocado en la partícula en función de los versores del sistema cartesiano. O sea, en otra palabra, lo que hace la ecuación, la matriz de los cosenos directores, es traducirnos las componentes en este sistema al sistema de referencia absoluto o fijo, que es realmente al cual queremos referir todos los movimientos finalmente. ¿Sí? Entonces, la importancia de la matriz de los cosenos directores, que es esta a la que hemos llegado, esta que está acá, ¿sí? Y que nos da la relación entre los versores de polares o cilíndricos y los cartesianos,
es básicamente para poder traducir las componentes que nosotros tenemos en el sistema, en ese sistema que tenemos colocado, que le vamos a llamar siempre el sistema relativo, en función del sistema absoluto, que es nuestro sistema cartesiano. Bueno, a partir de aquí, yo podría comenzar, y ya con el conocimiento y de toda esta teoría, ¿sí? Es que nosotros vamos a poder generar la geometría de este problema, que es la determinación de la velocidad y la aceleración de un punto perteneciente a un cuerpo que está rotando. Entonces, si volvemos un poquitito atrás, bueno, acá también está. Yo lo que quiero determinar es la velocidad y la aceleración de ese punto, que pertenece a ese cuerpo que está rotando. ¿Cómo vamos a dar la posición de este punto? Y la vamos a dar como la suma de dos vectores. Este vector, que es este vector RP, yo lo puedo considerar como la suma de este vector que está sobre el eje, sobre el plano del XY, más este vector que está sobre el eje de la Z. Entonces, por eso, finalmente, es como el vector posición del punto P va a ser el valor de R en la dirección de mu sub R más el valor de Z en la dirección de mu sub Z. ¿Sí? Bien. A partir, esto es lo que me da la geometría del problema. Y a partir de esta ecuación, a medida que vamos derivando, ya sea una vez este vector o dos veces este vector, es que vamos a ir encontrando las ecuaciones de velocidad y aceleración. Ya esto es mucha matemática, yo creo que vamos a ir ya definido todo esto y explicado todo lo que básicamente es lo que estamos haciendo, ya lo que queda es matemática. Yo creo que en la próxima clase vamos a avanzar bastante, ya para completar. Yo creo que en 2 clases más terminaríamos con este tema de mecánica racional y mecanismo y ya comenzaríamos con la teoría correspondiente a mecanismos. ¿Ah? Terminaríamos con la mecánica racional y comenzaríamos con los mecanismos. Así que los dejo, vayan leyendo esto, si tienen dudas, por favor, consulten, y porque ya vamos a ver cómo podemos ir haciendo algún sondeo, algunas preguntitas, para ir viendo si ustedes van entendiendo los diferentes conceptos que se están vertiendo. Bueno. Ahí, que tengan buen... una Sí. cosita nada más. Valentina pregunta cuándo es la próxima clase. La clase es el lunes a las 8:30 también, de 8:30 a 10:30, y el martes de 10:30 a 1 o 2:30, según cómo vamos a avanzar. Sí, la idea es, como le contesté a una compañera, a una chica, es no invadir los tiempos de las otras materias. O sea, esto tiene que ser natural, si bien no lo hacemos de la forma natural, que es ser presencial y ocupando los horarios, lo estamos haciendo virtual, pero debemos seguir respetando los horarios de la materia, porque si no sucede lo que me planteó una chica el otro día, que a esta hora tenían clase en otra materia, y yo le dije, no es posible, porque si no nos vamos a estar invadiendo, y
esto va a terminar en una anarquía, ¿sí? Entonces, yo voy a seguir manteniéndome, por lo que veo, la cantidad de alumnos se ha mantenido, entonces creo que no habría ningún problema de seguir dando las clases lunes y martes como debe ser, ¿sí? Yo de cualquier manera, voy a tratar de ir un poco más rápido, pero es que esto se tiene que ver bien, se tiene que entender, porque sobre todo lo que viene a continuación, que es la rototraslación, que también se tiene que entender porque son básicos para después aplicar a lo que son los mecanismos, al análisis para la determinación de velocidades y aceleraciones en los mecanismos. Sí, tal cual. Entonces, hay que tener... Una consulta que me hizo una alumna en un momento fue si podíamos dar algunos ejercicios. Le comenté que sí, que la idea es dar unos ejercicios de esta parte teórica, que si bien es tediosa, entre comillas, sienta las bases y los conceptos para seguir entendiendo lo de más adelante. Así que es un paso que hay que dar sí o sí y se tiene que dar. Bien. Perfecto. Vamos, como yo les dije ya, al final de esta parte teórica hay una serie de problemitas que lo vamos a mostrar también rápidamente. Pero básicamente la parte más importante es aquella que tiene que ver con, si bien hay que ver todo esto como teoría, como concepto que da bases a las ecuaciones que nosotros vamos a plantear y que tenemos que tener claras para poderlas plantear bien después en los mecanismos y tener claros los conceptos para poder no equivocarnos, porque los mecanismos también nos plantean sus diferencias, entonces tenemos que saber analizar a cada mecanismo en función de cuál es su naturaleza. Entonces, por eso vuelvo a repetir, esta teoría que, como dice el ingeniero Manuel Galdeano, es tediosa, yo sé que es tediosa la matemática, la tenemos que tener clara porque de ahí surgen, y yo trato de hacer énfasis en los resultados que vamos a ir obteniendo finalmente, para tener claro y después saber aplicar estas ecuaciones en el caso de los mecanismos. Pero lo que iba es que justamente los problemas más importantes, los más interesantes, los que le vamos a dar más importancia, son la parte que tiene que ver con la resolución de los mecanismos. ¿Ah? Que esa parte, tenemos una parte en la cual los mecanismos se resuelven en forma gráfica, y eso va a requerir de bastante ingenio por parte nuestra para que ustedes vean cómo se hacen los trazados gráficos. ¿Mm? Además de que se pueden hacer en forma analítica. ¿Mm? Así que ya eso lo vamos a ir planteando en las clases sucesivas. Perfecto. ¿Algo más? No, por ahora no. Así que bueno, les agradecemos a todos por estar. Ya saben que cualquier consulta, cualquier cosa que necesitan, lo pueden hacer por el Classroom o por los teléfonos que tenemos para consultarnos algo o para sugerirnos algo. Estamos todos en esta situación que es distinta, así que tenemos que ir acomodándonos. Así que bueno, les agradecemos y que tengan una buena semana y nos veremos el lunes. Exactamente, quiero reforzar lo que dice el ingeniero Manuel Galdeano. No se queden con preguntas, traten de hacernos todas las preguntas y todas las sugerencias posibles. Todos estamos, esto es algo nuevo, algo que no lo teníamos previsto, y todo lo que pueda sumar, bienvenido sea. No nos consideramos dueños de ninguna verdad, así que estamos tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Y vuelvo a repetir,
todas las falencias que se puedan cometer hoy, el día que yo considero que esta pandemia no va a ser indefinida, nos vamos a encontrar y siempre van a encontrar en mí, como ha sido toda la vida, todas las consultas que ustedes necesiten van a ser evacuadas. Así que vamos para adelante, chicos. Muchísimas gracias por escucharme y vamos para adelante. Gracias. Hasta luego, muchachos y muchachas, que anden bien.